a subir ahorita ya al Facebook. Excelente. Pues muchísimas gracias, Samantha, nuevamente. Vamos a comenzar ya aquí, ya estamos ya al aire, así que es un gusto Genial. saludarte. Hoy estoy con la licenciada Samantha Barocio, ¿lo dije correctamente? Sí, correcto. Mexicana Mexicana. del DF, ¿cierto? ¿Verdad? Porque Así mira, es. es simpático, platicábamos con Samantha, nos conocimos por una amiga en común y ya la llamo amiga, así que Alicia, si nos estás escuchando, gracias por esta referencia y vamos a hablar bastante, espero yo que aprovechemos esta hora sobre la paternidad libre de gritos. No te imaginas cuánta Así es. gente comenzó a comentar desde que pusimos la publicidad, me llamó la atención, dije, wow, o sea, sí es una necesidad la que tenemos los padres, así que tal vez antes de comenzar, si nos puedes contar un poquito de quién eres y por qué comenzaste con este tema de paternidad libre de gritos antes de comenzar ya a profundizar. Claro que sí, Evelyn, con mucho gusto. Bueno, pues soy Samantha Barocio, soy psicóloga, orgullosa egresada de la UNAM. Yo soy la mayor de 3 hermanas y crecí en una casa llena de gritos. Nosotros decimos acá en México, en el norte de México, la gente habla con un tono, con un volumen muy alto, con un tono así como golpeado. Y pues mi mamá es de allá del norte, entonces yo crecí con un montón de gritos. Y creo que yo creo que es por eso que me dedico a esto, porque me puedo identificar mucho con las situaciones que tienen los padres y las madres de familia el día de hoy. Y yo comencé a trabajar con padres y madres de familia hace más de 14 años. Al inicio, cuando yo empecé a trabajar con los papás, pues yo me preparé muchísimo y yo sentía que tenía yo muy buenas herramientas para compartirles, muy buenas estrategias. Ujú. Sin embargo, a veces les funcionaban y a veces no. A veces me decían, me funcionó perfecto, pero de repente no. Y yo decía, algo me está faltando, hay algo, no sé qué es, pero hay algo que me está faltando y no logro identificar qué es. Y resulta que en un viaje que hice, hago una escala en un aeropuerto en los Estados Unidos y tenía yo como 5 horas para desperdiciar y entonces dije, voy a ver si me encuentro una librería o algo, me compro un libro y pues no, lo único que encontré fue un como stand de revistas y pues me puse a hojear ahí los poquitos libros que tenían y que me encuentro con el libro de Paternidad Libre de Gritos. Y lo abro y me doy cuenta que este hombre empieza a hablar, el autor Hal Runkel empieza a hablar de de qué es lo que pasa con las emociones de los adultos, que frecuentemente abordamos qué se hace con los niños, cómo le hago para que me obedezca, qué estrategias les hago, pero nadie antes había abordado qué hago con la emoción del adulto. Es decir, sí, yo soy mamá, yo soy papá, amo a mis hijos, pero también me desespero, también me frustro, también me siento impotente, ¿no? También me dan ganas de explotar, igual que explotan los niños. Entonces, ¿qué hago yo con esas emociones? Y dije, eso es lo que me estaba faltando y me di cuenta que ese era el punto clave, que el punto clave es yo puedo como mamá o como papá tener las herramientas que yo quiera, puedo tener un montón, pero Ujú. si en el momento no estoy bajo control, no voy a poder utilizar esas herramientas. Yo les digo, en el momento cuando explotamos y cuando estamos así llenos de emoción, lo único que pensamos es en venganza, ¿no? Justicia, me las va a pagar, escuincle. No estamos pensando racionalmente, por eso no utilizamos las estrategias que tenemos. Entonces, Buenísimo. Qué interesante, qué increíble, ¿verdad? O sea, cómo algo tan lógico, podríamos decir, de tanto sentido común, ujú, pues no es tan obvio sí, claro, y lo encontraste de una manera, podríamos decirlo, coincidente, ¿verdad? así Eh, es. qué excelente, de verdad me parece excelente. ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo implementaste? ¿Cómo lo hiciste? Porque vi que tu tesis Ujú, para graduarte de la ujú, universidad tenía que ver con este tema. sí, sí. Pues andaba yo, imagínate que este libro bueno, y este programa, todo esto, la verdad es que pues he trabajado con más de 5,000 familias y yo siento que ha transformado la vida de todas esas familias. Pero también transformó la mía porque yo me encontré con este libro en un momento en el que empezaba yo como a definir un poquito más qué era lo que yo quería hacer con mi vida, ¿no? En Ujú. términos de la psicología, yo había estado muy perdida muchos años sin saber realmente qué hacer. Y cuando yo me encuentro con este material, me doy cuenta que esa es mi misión de vida.
Mm, Digo, esto es lo que yo vine a hacer, o sea, yo vine a hacer esto, ¿sí? Eh, Mi misión es estar con los papás, acompañar a los papás y a las mamás a que tengan una mejor relación con sus hijos, a que puedan hacer las cosas lo mejor posible, más apegados a quien ellos quieren ser. Entonces resulta que cuando yo descubro este libro, me enamoro de este libro, en este viaje que te platico, me bebo el libro en, no lo sé, ¿qué te diré? A lo mejor en las horas que estuve en espera para cuando yo aterricé en el siguiente destino, yo ya había leído el libro completo. Contacté a estas personas, contacté al Instituto Screen Free, les dije, amé el material, quiero saber si hay algún programa de entrenamiento, de certificación para trabajar con este programa. Y me dijeron sí. Y un año después, más o menos, viajé para certificarme con ellos. Y cuando yo viajé con ellos, yo ya iba con una propuesta, con un documento propuesta así de quiero llevar este programa a México, quiero traducir el libro al español, quiero hacer un instituto Screen Free en México. Y se quedaron así como, ¿y esta mexicanita qué onda, no? claro. Pero pues me vieron tan segura, me vieron tan convencida, me vieron tan comprometida que dijeron, vas, adelante. Y así fue como llegó este programa a México. Y pues de pasadita, como andaba yo tan perdida tantos años, tenía yo que terminar de titularme. Yo había acabado la carrera hacía 10 años y no me había titulado. Y cuando conocí este programa, me llegó así como la chispa Claro. divina y en 2 meses había yo terminado mi tesis. En 2 meses y medio estaba titulada con mención honorífica y fue ahí como comenzó todo este viaje. Wow, qué increíble, Así que qué lindo, o sea, tantas cosas involucradas en este material que yo estoy segura que me imagino que tienes muchos testimoniales, muchas sí, historias lindas de verdad, porque los papás queremos llevarnos bien con nuestros hijos, a pesar de claro. que hay una época en la que uno se pregunta realmente si es posible, y Ujú, creo que nuestros hijos también lo quieren, ¿verdad? Yo por siempre supuesto. pienso, yo como hija, me gusta tener una buena relación con mis papás. Las épocas en que no han sido las mejores, uno Ujú, sufre, ¿verdad? sí, claro. Y por el otro lado hay papás que también quieren hacerlo, ¿verdad? Y aquí Ujú, vamos a animar mucha gente conectada. Samantha, como te dije, de veras, desde que lo pusimos y lo anunciamos, están mandando saludos, están diciendo excelente tema y los animamos a que puedan hacer sus preguntas ahora que vamos a sí. comenzar bueno, comenzar, diría, la mosca en el cacho del buey que ara, ¿verdad? Samantha nos va a contar qué es este programa y dar una probadita Ujú, para que la gente se anime. Están preguntando cómo se llama el libro, pues se llama Paternidad Libre de Gritos. Ya lo así. dijo Samantha y por ahí vamos a poner la imagen en el feed. Ujú, Y los animamos a que hagan sus preguntas o comentarios o alguna cuestión que pudiera Samantha pues contarnos y qué sé yo. Te dejo con la ujú, primera, Samantha. claro que Tú sí. comienzas, o la resumen del libro que me mandaste, comienzas haciendo la anotación que la familia puede ser capaz de mantenerse relajado, tranquilo, sin importar las circunstancias. Y yo a Así veces, es. cuando leí eso, dije, relajado y tranquilo, y mamá o papá, Ujú. podría parecer un oximorrón, dirían por ahí, ¿verdad? Son palabras que son como decir galleta de dieta, pues, o sea, eso no existe. Entonces, Ajá. cuéntanos, ¿qué significa esto de podernos mantener relajados y tranquilos en el proceso de Ujú. la vida con nuestros hijos? Mira, nosotros hablamos mucho de esto porque creemos que en general en la vida, cuando nosotros interactuamos con las otras personas y nos encontramos con una situación de conflicto, normalmente o tenemos una cosa o tenemos otra, o estamos tranquilos y relajados o estamos conectados con la persona, con lo que está pasando. Y normalmente lo que sucede es que si yo, por ejemplo, me engancho en una lucha de poder con mi hijo o con mi hija y empezamos a discutir y él me grita y yo le levanto más la voz y entonces yo grito más y él me vuelve a contestar y estamos metidos en ese choque, los dos estamos muy conectados, pero no estamos tranquilos ni relajados. Hay personas que por el contrario, con tal de no engancharse en esa lucha de poder y caer en ese más, elevar, 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 se desconectan de la situación. Entonces se mantienen tranquilos y relajados, pero no se conectan, no están conectados. Lo que buscamos a través de este programa es lograr eso. ¿Cómo puedo tener las dos cosas? Estar tranquilo y relajado, pero también estar conectado.
Y yo le digo mucho a los papás con los que yo trabajo en los talleres, que este asunto tiene mucho que ver con planear, ¿sí? Yo siempre les he dicho que yo estoy convencida de que ser mamá o ser papá es muy fácil. Lo que es difícil es ser una buena mamá o ser un buen papá, porque eso requiere planeación. Entonces, por otro lado, hay un área muy amplia con la que yo trabajo en los papás en los talleres, es esta parte de autoconocimiento y de autoconciencia. ¿Cómo voy a lograr mantenerme tranquilo y relajado? Aprendiendo a identificar cuáles son las señales que mi cuerpo me da para avisarme que me estoy alterando. Porque, ¿qué es lo que normalmente sucede? Estamos un poco en la inconsciencia. ¿Por qué? Porque estoy tan enfocado en la otra persona, en mi hijo, en cómo hago que mi hijo haga lo que yo quiero que haga y en qué le voy a contestar y en qué le voy a decir, que se me olvida fijarme en mí. Y mientras tanto, lo que está pasando adentro de mi cuerpo es que mi cuerpo me está diciendo, aguas, aguas, te estás enojando, te estás alterando, está subiendo la temperatura. Entonces, de repente, en palabras de los papás con los que trabajo es, exploté. O sea, no supe en qué momento. Estaba yo bien tranquilo y de repente me puse como loca. Pues no es que haya sido así de la nada, lo que pasa es que tu cuerpo te estuvo avisando que te estabas alterando y no lo pelaste. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para lograr esto? Empezar a generar una conciencia con respecto a qué es lo que pasa dentro de mí cuando me enojo. ¿Para qué? Para que cuando apenas me empiece yo a enojar, entonces me pueda tranquilizar. Porque lo que buscamos o lo que a veces esperamos es cuando ya estoy así de como loca, gritando, me quiero tranquilizar, eso no va a suceder. Cuando ya estoy así, ya no me voy a poder tranquilizar. Simplemente a nivel biológico es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque en ese momento se sobreestimula el sistema límbico, lóbulo frontal se pone en pausa y literal no pensamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar mantenernos bajo control cuando apenas está empezando la emoción. Y por eso dicen, lo hace uno en broma o las caricaturas cuando se comenzaba a poner rojo el Ajá, personaje de caricatura y comenzaba a contar hasta 10, ¿verdad? ajá, O hasta 100 o hasta 1000. así es. Mira, Fíjate. sí, Ujú, solo quería hacer tal vez una referencia a algo que me pareció súper importante. ujú, Hay una diferencia entre querer que nuestros hijos hagan lo que queremos que hagan ujú, y conectarnos con ellos, ¿verdad? Que creo que eso es bien importante. A veces creemos que gritando vamos a lograr algo y realmente creo que destruimos muchísimo más. Y la explicación física, fisiológica de lo que sucede en nuestros cuerpos cuando nos enojamos es una cosa, pero ¿qué pasa cuando yo soy en esa gritería? No ujú, recuerdo dónde lo leí, pero decían que uno se podía tardar hasta 10 minutos en recuperarse de ujú, ese bloqueo que ocurre cuando alguien nos grita y nos deja como en shock ujú, y como que ya no oímos nada, ¿verdad? ujú. Pero aquí estás haciendo alguien un comentario y dice, pero ¿cómo hago si no grito para que mi hijo me haga caso? Ah, es que mira, aquí hay varias cosas que tenemos que considerar, ¿no? Eh, lo, es que hay tantas cosas que te quiero decir. Una de las cosas que yo comento con los padres de familia cuando llegan a mi taller es, yo entiendo que quieras que tus hijos hagan lo que tú esperas, ¿sí? Pero si estamos hablando si estamos hablando de intentar esto, intentar esta nueva propuesta, primero tienes que trabajar en ti. Primero tienes que trabajar en aprender a mantenerte en calma. Yo entiendo que quieran todas las soluciones, que digan, bueno, ya, bueno, sí, ok, ya no voy a gritar, pero que me obedezca. Bueno, pero para eso primero tenemos que trabajar en nosotros. Por eso, en el taller que yo imparto en línea, lo que hago es trabajo, el taller dura 3 meses y prácticamente el primer mes estoy trabajando con los papás en cómo aprender a que se mantengan bajo control, ¿sí? ¿Para qué? Para que entonces, estando bajo control, puedan implementar las estrategias que yo les voy a compartir. Y a lo mejor no les va a encantar esto que les voy a decir, pero parte de esto de cómo le hago para que haga lo que tiene que hacer sin que yo grite. Parte de lo que decimos en este programa es, a lo mejor el cuestionamiento que te tienes que hacer o la invitación que yo hago a que te cuestiones es, ¿qué es más importante? ¿Que te obedezca o que aprenda? Porque muchas veces eso está contrapuesto. Entonces, si nos enfocamos y nos clavamos en que haga lo que yo quiero que haga,
entonces pudiéramos estar coartando la oportunidad del niño de aprender cosas. Entonces, muchas veces es mejor que no lo haga, ¿sí? Para que ese niño aprenda de esa experiencia, a que lo haga porque tú lo amenazaste, porque tú lo convenciste con tus ojos de pistola, pero en realidad el niño no está convencido de que eso es lo que tiene que hacer. El otro día yo comentaba con un grupo con el que estuve trabajando, yo le decía, esto que nosotros estamos haciendo, esto de la paternidad libre de gritos, se le conoce como educación a largo plazo. ¿Qué significa eso? Pues que yo voy a estar trabajando para que a la larga mi hijo se convierta en una persona autodirigida, responsable, que sea capaz de tomar sus decisiones, que acepte las consecuencias de sus decisiones, todo esto, que sea autónomo, independiente. La educación a corto plazo es exactamente lo opuesto, es solo me preocupan los resultados inmediatos. Y eso es lo que pasa cuando gritamos. Cuando gritamos, usamos educación a corto plazo. ¿Por qué? Porque si yo le grito, ¿qué te sientes? Siéntate. Se va a sentar. El niño se va a sentar, pero no me va a garantizar que ese mantenerse sentado lo va a hacer por sí solo más adelante, o lo va a hacer también el día de mañana, o pasado mañana, o lo va a hacer cuando yo no lo esté viendo. Entonces me resulta de manera inmediata, pero no me va a resultar ni a mediano ni a largo plazo. Entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué prefiero? ¿Que me obedezca o que aprenda? Y yo creo que nos vamos siempre por la segunda. Ujú. Y es que tú dijiste algo cuando iniciaste, y es que muchas veces lo único que queremos es venganza. O sea, Claro. del berrinche que está haciendo, de la desobediencia que está haciendo, de lo que me está incomodando a mí, ¿verdad? Y lo que tú estás contraponiendo es ese castigo inmediato o esa reacción inmediata versus la formación, y eso requiere, tú lo dijiste de una manera diferente a lo que nosotros lo expresamos en Papás a Prueba de Todo, nuestra palabra favorita es intencionalidad. O Ujú, sea, para ser papá y para ser un buen papá, tienes que ser intencional, tienes que ujú, planificar un claro. poquito anticipadamente qué va a pasar. Una porción que leí, y tal vez esto le va a pegar mucho a los papás que tienen adolescentes, pero si usted tiene hijos preescolares, va a También. llegar la adolescencia, o sea, esto va a suceder y no significa que tenemos que ser permisivos y permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran, porque Claro. es lo que tú dices, a veces con tal de tener una buena relación, y la voy a poner entre comillas, Sí. dejamos que el hijo que está entrando en la adolescencia haga lo que quiera. Y eso, como tú dices, no lo va a llevar a aprender, porque puede Sí. ser o gritamos o simplemente me desconecto, como lo dijiste al principio, y hagan lo que quiera, Lo que ¿verdad? quieran. Por ahí están preguntando la información de los talleres, de repente nos vas a compartir porque creo que va a ser súper, súper importante e interesante, ¿verdad? Una Sí. técnica básica, ¿qué haces tú con un niño pequeño que Ujú, está sentado, que se te tira, yo no sé, en el supermercado? ¿Qué ujú. haces para comenzar? Si es tu primer día del taller y no sabes Ajá. cómo entrarle a esto, pues. Ok. Lo primero que haces es mantenerte bajo control, respirar profundo, en vez de estar enfocado en todos me están viendo, qué oso, van a decir que soy pésima mamá, pésimo papá, me siento las miradas así recriminatorias, ¿no? Mantenerte bajo control, respirar profundo, acompañar a tu hijo en el berrinche y mantenerte bajo control. Número dos, acompañado con eso, que no te importe lo que la gente dice, lo que la gente piense, cómo te mire la gente. Solamente tú sabes lo que está pasando entre tú y tu hijo, las razones. Muchas veces sabemos por qué están haciendo berrinche. Ujú, Sabemos porque anoche no durmieron bien, porque se sienten mal, porque ya tienen hambre y aún así me lo traje al súper. ¿Sí me explico? ujú, Sabemos. Entonces solamente tú sabes qué está pasando con tu hijo. ujú, Si es posible moverte a un espacio, en medio del berrinche, moverte a un espacio donde puedas hablar con tu hijo uno a uno sin las miradas de todo el mundo, lo haces. Si no te puedes mover, ahí te quedas, manteniéndote bajo control. Y cuando el berrinche empiece a ceder, que normalmente eso es lo que sucede, entonces empiezas a hablar con tu hijo. ujú. Y yo les digo, es muy importante, yo sé que nos chocan los berrinches y nos desesperan y nos generan mucha frustración, pero la mejor manera de calmar un berrinche es con empatía. Entonces tenemos que ser empáticos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner a la altura del niño cuando ya se esté tranquilizando y en un tono de voz muy tranquilo, lo más neutral que yo sea capaz de utilizar, le voy a decir, Chuchito, veo que estás muy enojado
o veo que estás muy frustrado, o veo que estás muy lo que sea, y entiendo que estés así. Yo también estaría muy enojado, también estaría muy frustrado si quisiera unas papas y no me las compraran, por decir algo, ¿sí? Sin embargo, estamos en medio de la tienda y hacer estos, tirarte en el suelo y patalear, no funciona. Si puedes mantenerte, si puedes, digamos, tranquilizarte, entonces podemos platicar cuáles son las opciones disponibles para ese asunto de las papas. Pero lo más importante es el control del adulto. En pocas palabras, yo tengo que demostrarle, yo tengo que modelarle con el ejemplo lo que yo quiero ver en él. Yo tengo que ser capaz de decirle, cuando puedas hablarme a mí como yo te estoy hablando a ti, platicamos. Y Ujú. vemos qué opciones hay con respecto a las papas, ¿sí? Pero no puedo yo esperar que ese niño se tranquilice si yo estoy, que te calles, estamos en medio de la tienda, ¿cómo puedes? Cállate, que te calles, a ver, párate, ya nos vamos, ¿sí me explico? Ujú. Eso no va a suceder. Tenemos que modelar con el ejemplo lo que queremos ver en ellos. Y eso Totalmente. parte de mantenerme bajo control, pase lo que pase, independientemente de cómo elija comportarse el niño que tengo enfrente. Y es que es interesante porque muchas veces cuando los papás buscamos consejería o ayuda o algún taller, lo que queremos es llegar a un lugar que nos digan, mire, usted tiene que hacer Sí, uno, claro. 2, 3, 4, la receta mágica para tener niños obedientes. Pero no funciona así, ¿verdad? O sea, funciona cuando nosotros somos los primeros en revisar nuestras conductas. A lo mejor yo soy regritona en mi casa, pues, y Claro, desde que estoy llamando a la cena estoy pegando de gritos, le grito al policía, le grito a mis reacciones, gritos. Entonces, claro. obviamente, mis hijos van a repetir esa conducta. Y Ujú. segundo, que si también, hay una psicóloga chilena que nos gusta escuchar y he aprendido de ella decía que también los hijos nos tienen medidos y espero que Así, no haya aquí claro. ningún niño escuchando, pero hasta conocen el tono de nuestra voz cuando ya estamos hablando en serio. Ujú. Entonces, puede ser que alguien aquí pregunte, pero es que, ¿por qué solo me hace caso cuando grito? Porque probablemente ese es el patrón que establecimos, entonces nos va a hacer caso cuando mamá ahora sí está hablando en serio, ¿verdad? Exacto. Yo no sé cuántas personas usan la técnica de a las 3 o a las Así. 10 y Pilar contaba una historia, ¿verdad? Decía que ella escuchó a un joven que llegó a su clínica y él le contó que su mamá contaba hasta 5. Y Ujú. entonces que cuando ella decía 5, él sabía que ya era en serio. Ella Sí, regresa a claro. su casa y le pregunta a su hija adolescente y le dice, mira, ¿yo a cuántas veces ya estoy hablando en serio? Y la hija muy tranquila, sin pestañear, le dice a la tercera. Y entonces ella, que era la psicóloga, se quedó sorprendida y ya se dio cuenta entonces que no era Claro, necesario repetir 10 veces, o sea, una vez debería ser suficiente la claro. instrucción porque saben que estamos hablando en serio. Ahora, si somos nosotros mismas las que gritamos y como tú dices, resolvemos el berrinche del niño por unas papas gritando exactamente igual, Ujú, pues tal vez lo logramos arrastrar y callar incluso, pero ujú. no aprendió a No. modelar, a procesar qué hacer cuando hay frustración. Ujú, Y me gustó algo que dijiste, creo que a veces los papás también tenemos un poco la culpa de que el niño esté irritado, ¿verdad? ujú. Tal vez no hizo la siesta bien, no comió bien antes de salir, lo estamos llevando después de 5 horas, y, o sea, también hay cosas que los papás como que podemos hacer, ¿verdad? Ahora, alguien puede decir, "Ay, pero yo crecí con gritos y pues mire, no salí tan mal, Ujú. ¿verdad? O sea, ¿qué nos dirías? O sea, ¿qué nos dirías a los papás que fuimos criados con gritos y pues no salimos tan mal? O sea, ¿por qué no hacerlo? Ay, ese comentario me he hecho, decimos acá en México, me he hecho un round con la gente como una vez al año, más o menos, que me hacen ese comentario. Y de verdad son de esas cosas que me generan así como que hasta que se me retuerce la tripa acá adentro, ¿no? Lo que yo le diría a esas personas es, okey, te voy a comprar, ¿no? Te voy a comprar eso de que no saliste tan mal. Okey. Aquí la cuestión es, el día de hoy tú le gritas a tu hijo. El día de hoy tú le pegas a tu hijo. El día de hoy tú insultas a tu hijo o tú lo violentas de alguna manera. Ujú. Los patrones de interacción que se desarrollen entre tú y tus hijos son los que ellos van a repetir allá afuera. Si tú le gritas a tu hijo en tu casa, cuando él salga al mundo,
lo que va a entender es que las cosas se resuelven a gritos, a golpes, a insultos. Y el día de mañana, cuando tú veas que la novia le grita, que el novio le grita y que tu hijo lo acepta, que el esposo le grita, que el esposo le pega, que el jefe le pega, que el jefe le grita, que el compañero de trabajo le grita, que el compañero de trabajo lo agrede y tu hijo lo acepta, no te va a gustar. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarles en casa que las cosas se resuelven de una manera distinta. Los patrones que tú quieres que ellos repitan afuera los tienen que aprender en tu casa. Entonces, ¿qué es lo que quieres que tu hijo aprenda? ¿Qué es lo que quieres que tu hijo aprenda? ¿Cómo quieres que resuelva las cosas? Lo que yo siempre les digo a mis alumnos es, tú tienes que darle en tu casa un tipo de educación emocional a tu hijo, que cuando tu hijo llegue allá afuera y alguien le levante la voz, tu hijo sea capaz de decirles, oye, espérate, ni en mi casa me hablan así, ¿no? O sea, a ver, bájale 4 rayas y cuando estés tranquilo platicamos porque yo no estoy acostumbrado a que me hablen de esa manera. Pero si educamos desde el grito, desde el golpe, desde esto, pues entonces tus hijos entienden que así es como se hacen las cosas y eso es lo que van a aceptar allá afuera. Últimamente se habla mucho de las famosas relaciones tóxicas. Aprendiendo a manejar tus emociones, a gestionar tus emociones, es como vas a mantener alejados a tus hijos de esas relaciones tóxicas. Así. Wow, qué importante. Es que no estamos criando solo para ahorita. Eso es tal vez lo que tú dices. Esto no se trata de pego 2 gritos y resuelvo la crisis que estoy teniendo. Estamos formándolos para ser esposos, esposas, trabajadores, ciudadanos. O sea, es una cosa muy importante lo que estamos haciendo. Y yo sé que lo que pasa es que es agobiante. Hay momentos que Sí, como claro. papá es súper agobiante, te sientes agotado. Y aquí nos pregunta alguien, ahora, si no me hace caso en el momento, ¿cómo sé que aprendió? Digamos, comenzamos este proceso y comenzamos a controlarnos y el niño pues tiene que aprender. Hay una curva de aprendizaje. Yo Sí, animaría a los claro. papás a decirles, puede ser que funcione bastante rápido. Estoy convencida que los niños reaccionan muy rápido cuando los Sí, papás sí. hacemos cambios. Eso lo he visto. Yo no sé cómo ha funcionado contigo, pero ¿cómo sabemos si el niño realmente está aprendiendo? ¿Cuál sería una medida para animar a los papás y decir, mire, no tire la toalla? No sé si dicen eso en México, pero no se dé por vencido. Sí. ¿Qué medida podemos tener para algo así? Porque van a notar que empiezan a responder de manera distinta. A lo mejor pensando, por ejemplo, en los berrinches. Yo tengo una alumna que llegó conmigo porque no había manera de manejar los berrinches de su hijo de 3 años. Decía, ya no puedo más, o sea, ya no, ayuda, necesito ayuda. Y se tardó más o menos, yo te diría unas 6 semanas, más o menos, en lograr en que su hijo como que dijera, Chihuahua, esta mujer sí está hablando en serio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ella lo que empezó a notar es que los berrinches cada vez duraban menos. A lo mejor la primera vez duraban 45 minutos y de repente empezaron a durar media hora. O a lo mejor ella empezó a notar que el niño hacía 5 berrinches al día y de repente empezó a hacer 4. Y luego las cosas que normalmente lo alteraban, de repente ya no lo alteraban tanto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde lo vas a empezar a notar. ¿Cómo vas a notar que ya aprendió? Porque solito, sin que tú se lo digas, va a llevar a cabo la conducta antes de que tú le digas. De repente dice, Chihuahua ya atendió su cama, no le tuve que decir nada, ¿no? Ya sacó al perro a caminar, no lo puedo creer. Se puso a hacer la tarea solo sin que yo le dijera. Claro, porque entonces ellos empiezan a entender, a ver, yo ya sé que si yo no hago esto que me corresponde, va a haber una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser esto. ¿Y qué crees? Esa consecuencia no tiene que ver con que mi papá obtenga venganza y justicia. Esa consecuencia mi papá o mi mamá la diseñaron para que yo aprendiera. Entonces yo ya sé que si yo no hago esto, va a pasar esto. ¿Quiero que pase eso? No, mejor lo hago. Entonces empieza a ser una cuestión de convencimiento propio. Wow, impresionante. Tenemos que ser consistentes, y planear. Por eso, cuando yo trabajo con los papás, yo te decía, trabajamos mucho en que aprendan a mantenerse bajo control y después empezamos a planear. Yo los pongo a hacer tablitas de todo. Vamos a hacer una tablita, acción, consecuencia, ¿no? Cuando mi hijo haga esto, yo voy a hacer esto.
Cuando mi hijo me diga esto, yo voy a decir esto. Tenemos que planear, porque si no, te toman la medida, te agarran de bajada y ahí es cuando gritamos, porque no sé qué hacer, no sé qué contestar. Pero si yo lo planeé desde antes, pues entonces estoy mejor preparado. Algo que yo le digo a los papás es, los hijos no somos tan creativos, o sea, siempre pelean con nosotros por las mismas cosas. Y si siempre peleas por las mismas cosas, ¿no era para que ya tuvieras una solución? Pero no encontramos las soluciones porque nada más explotamos. O sea, la única consecuencia real del mal comportamiento son mis gritos, pero no hay una consecuencia verdadera que le enseñe algo al niño. Y eso es lo que pasa. Ese es el problema real detrás de todo esto. Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer también es aprender a establecer consecuencias y no castigos. Los castigos, como yo decía hace rato, vienen de esa necesidad del adulto. ¡Ay, te perdí! No te... Un bajón por acá, lo Ah, siento, qué pero bueno aquí que está. estamos. No te preocupes, ¿en qué te quedaste? Me quedé cuando estabas diciendo lo de que como adultos tenemos Ajá, que hacer qué es lo que tú trabajas con los papás, ok, ¿verdad? El caso de este niño de esta niño de 3 años que hacía el berrinche y cómo fue. sí. Ok, entonces lo que yo decía es que tenemos nosotros que planear, que tenemos que aprender a planear, aprender a tener desde antes, ponerme a pensar qué es lo que voy a hacer cuando suceda esto. ¿Qué voy a hacer si le pedí 3 veces a mi hijo que hiciera algo y no lo hace? Pero es un poco lo que tú decías hace rato, ¿no? Y yo se lo digo también a los papás, oye, si tu hijo, todos lo hicimos de niños, si tu hijo sabe que le vas a contar hasta 3, ¿como para qué va a obedecer a la primera? Pues si tiene 2 más todavía, ¿no? Entonces, Cabal. en el momento en el que ellos, por experiencia propia, se den cuenta que no vas a dar una segunda advertencia y que desde la primera tú tienes que ponerte la pila, pues entonces en ese momento van a empezar a cumplir. Pero mucho de lo que sucede, y yo creo que ese es uno de los grandes problemas en relación a la educación de los hijos, es que o no somos firmes, suficientemente firmes, o no somos consistentes. Entonces, a veces sí y a veces no. Se los digo, pero como que ni yo me la creo, ¿no? Es de, ay, pero hoy estoy bien cansado, entonces hoy no le voy a decir nada. Y entonces, parte de la planeación de la que yo hablo tiene que ver con esto, ¿no? Asegurarme de que yo voy a ser consistente y que si digo algo es porque lo voy a cumplir. Si no, Totalmente. Y si no ponemos, y lo que tú dices de planear, yo lo aprendí cuando mis hijos eran muy chiquitos, porque si lo haces en el momento del enojo y tú por aquí pones en el material, si tú corriges emocionalmente, lo que sucede es que puedes dar castigos o disciplinar diciéndole, te voy a quitar la televisión 5 meses. Y sí, resulta que el claro. siguiente fin de semana quieres dormir un poquito más y está la caricatura que a tu hijo le gusta y entonces estoy tan cansada Claro. y el castigo fue tan ridículo que no lo voy a cumplir. Entonces el niño asocia, mamá se enoja, pero me pone un castigo que no va a cumplir. Entonces Exacto. ya ni la tomo en serio, pues, o sea, realmente estamos haciendo una asociación muy importante entre el límite, la consecuencia y el cumplimiento de la consecuencia, ¿verdad? Y por aquí tú tenías algo que me pareció súper genial. Miren, yo sé que muchas veces, me imagino que te pasa cuando trabajas con papás las primeras veces, te ven con unos ojos de quiero matar a esta mujer porque me está diciendo todo lo que no quiero oír, ¿verdad? Pero Sí, la paternidad tiene mucho, o sea, tiene todo que ver con los papás y muy poco que ver con los hijos, así ¿verdad? O es. sea, no es porque he escuchado expresiones como, es que me salió malo este, pero es Así. que como decimos, no son aguacates, o sea, no es como que este salió bueno, este salió mal, o sea, Sí, quiere claro. decir que nosotros no hicimos los ajustes, la planificación y claro, hay una capacidad de libre albedrío que cada ser humano trae y va a tomar sus decisiones, aunque nosotros seamos los papás más excelentes, pero Ujú, profundizando un poquito en esto de que ujú, tiene que ver más con los papás que con los hijos, porque podemos dar un consejo y por lo que tú dices, tus hijos pues ya son más mayores, entiendo, o trabajas con, ¿verdad? O con niños mayores. Mira, yo empecé toda mi formación como psicóloga, yo empecé
trabajando con adolescentes, porque me di cuenta que yo tenía muy buen feeling con los adolescentes. Empecé a trabajar con adolescentes y los papás me empezaron a pedir consejo y empecé a darles consejo pues basado en lo que yo veía en los adolescentes. Y así fue como entré a escuela para padres, porque Ah, me ok. era buena en eso que me buscaban, pero en realidad yo trabajo con papás de todas las edades. Los talleres que yo doy, tengo grupos para papás con hijos pequeños y grupos para papás con hijos preadolescentes y adolescentes. Entonces, esto de que la paternidad no tiene nada que ver con los hijos, sino con los padres, tiene que ver con dos ideas, Evelyn. O sea, una es que la clase de mamá o de papá que tú seas no puede depender de los hijos que te tocaron. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si tú desde antes tú dices, oye, yo quiero ser una mamá respetuosa, o yo quiero ser un papá amoroso, o yo quiero ser una mamá o un papá que con quien mi hijo siempre pueda acudir a mí, siempre pueda acercarse a mí y hablar conmigo. Yo quiero ser una mamá respetuosa. Eso no puede cambiar porque te tocó un hijo más voluntarioso de lo que esperabas, ¿no? O sea, no puede ser, ay, pero es que no sabía que me iba a salir así, entonces siempre no quiero ser respetuosa, ¿no? Pues eso no, o sea, eso no puede cambiar, eso no puede cambiar. Y por otro lado, si nosotros, esto de que la paternidad tiene que ver con más con nosotros que con ellos, se refiere al asunto de que el enfoque tiene que estar en mí, porque muchas veces las cosas que les pedimos o las cosas que estamos, con las que chocamos con ellos, tienen más que ver conmigo que con ellos realmente. Tienen que ver con mis traumas, con mi TOC, con mi, ¿no? O sea, con esta sobreexigencia que yo me hago, porque muchas veces con lo que yo me encuentro es que los papás les piden cosas a los niños que ni ellos mismos hacen. ¿Sí me explico? Que Sí. ni ellos mismos hacen. Entonces, les piden que tengan orden y ellos tienen un súper desorden, por ejemplo. Les piden que no griten y ellos gritan. Les piden que, ¿sí me explico? O sea, que Sí, arreglen claro. las cosas hablando y ellos no arreglan las cosas hablando. Entonces, por eso tiene que ver más con nosotros. Si yo aprendo a mantenerme bajo control, entonces yo voy a poder desde ahí entablar un tipo de relación distinta con todas las personas que me rodeen, porque mucho de lo que yo hablo con los papás es, yo no puedo decir que soy libre de gritos porque no le grito a mis hijos, pero sí le grito a mi pareja, ¿sí? Claro. O no le grito a mi pareja, pero le grito a mis compañeros de trabajo. O sea, estas estrategias, estas herramientas, este trabajo interno de educación emocional funciona para todo, funciona para absolutamente todo. Claro, claro, sí. Sí, son herramientas de vida para cualquier relación. Lo que pasa es que las relaciones con los hijos tal vez es donde te sientes a veces más impotente, Sí, porque claro. pues a un jefe eventualmente puedes renunciar o puedes decidir no volver a ir a ese supermercado para no gritarle o que no te Exacto. griten, pero con los hijos, o sea, eso no los, como diría un amigo, es que no los puedes meter de vuelta cuando cumplen 15 a la matriz de la madre, pues, o sea, aunque dan ganas a veces, ya no se puede, ¿verdad? O sea, Sí, claro. es desarrollar esas estrategias. Mira, tenemos muchísimos comentarios. Dice, tengo un hijo de 8 años al que se golpea cuando se enoja. ¿Qué puedo hacer? O sea, hay cosas muy concretas, ¿verdad? Yo sé que Okay. llevaría mucho tiempo, pero digamos, ¿qué haces con un niño que realmente, ese niño de voluntad realmente firme, que aunque tú hagas los planes y ¿qué haces? Que hay cosas que realmente son complejas, ¿verdad? Sí, claro. Mira, hay algo que siempre le comento a los papás con los que trabajo es que una de las razones principales por las cuales los hijos se rebelan o los hijos intentan ejercer su voluntad en contra de la de ellos, tiene que ver con que no tienen la oportunidad de elegir. ¿A qué me refiero con eso? Hay un autor que a mí me encanta, que él dice que cuando los hijos son pequeños, antes de llegar a la preadolescencia o a la adolescencia, nosotros somos los gerentes de su vida. ¿Qué significa eso? Pues que yo decido todo. ¿Qué comen, qué no comen, a qué hora se duermen, cómo se visten, si salen o no salen, a dónde van, a qué escuela van? ¿Sí me explicó? Decidimos todas estas cosas. Y al principio, cuando los niños están pequeñititos, pues entonces no les importa, dicen, ah, pues ok, así son las cosas. Pero llega un momento, y esto empieza a la edad de los 2 años, cuando dicen, a ver, espérate, hay una palabra que se llama no y está buenísima, porque cuando digo no, ya no tengo que hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento en el que ellos les cae este 20, nosotros tenemos que aprender
a permitir que ellos tomen decisiones sobre su propia vida, porque al final es suya también, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, en términos de manejo de emociones, esto que están diciendo de este niño de 8 años que se enoja y se golpea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en ese sentido? En términos de las emociones, yo no puedo limitar la emoción. Yo no le puedo decir al niño, no te enojes, no llores, no, ¿sí? No te frustres, porque la emoción Es está ahí válida. y es válida. Claro. Pero lo que yo sí puedo hacer es, oye, entiendo que estés enojado y se vale estar enojado. Lo que decíamos hace rato, empatizar con la emoción. Es más, yo también estaría enojado si se me hubiera roto mi juguete o si no me hubieran dejado esto y lo otro. Pero lo que no se vale, y ahí es donde ponemos límites a la expresión de la emoción, lo que no se vale es golpearte contra la pared. Lo que no se vale es lastimarte a ti mismo, lastimar a alguien más. Entonces, cuando ese niño esté tranquilo, cuando ese niño esté bajo control, en otro momento, en otro escenario, yo le digo, oye, he visto que cuando te enojas haces estas cosas. ¿Y qué crees? Eso no se vale porque te lastimas, porque esto, porque lastimas a alguien más. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos hacer? ¿O qué otra cosa podrías hacer en ese momento cuando estás tan enojado que no sea lastimarte? Y entonces ayudarlo a que encuentre otras formas de sacar el enojo, porque al final la emoción tiene una reacción fisiológica. Y cuando el enojo crece tanto, necesitamos sacarla de alguna manera, por eso gritamos o por eso pegamos. Entonces hay que darle herramientas a los niños para enseñarles a manejar esas cosas. Hay una colega mía, habla mucho, por ejemplo, de ayudarlos a manejar esa emoción del enojo, de la frustración, rompiendo hojas. Entonces, ella habla de poner un rincón de las emociones en donde yo puedo poner ahí recursos que el niño pueda utilizar para manejar ese enojo o para manejar esa frustración. Entonces, a ver, aquí vamos a poner hojas recicladas y aquí cuando esté súper enojado vamos a romper hojas, ¿sí? O vamos a apretar pelotas. Entonces, le tenemos que dar recursos, le tenemos que dar alternativas, porque muchas veces lo que hacemos es que les decimos a los niños, no puedes hacer esto, no hagas esto, no hagas lo otro, pero no les decimos que sí pueden hacer. Y eso es importantísimo. El cerebro no puede tener espacios vacíos. Ya no grites, ok, si no grito, entonces, ¿qué voy a hacer, no? No, ya no pegues, ok, si no pego, ¿qué voy a hacer? Ah, pues le tengo que dar estrategias al niño, decir, mira, no se vale pegar, pero sí se vale que me digas a mí, ¿no? Oye, me siento muy enojado, oye, me quitó mi juguete, oye, lo que sea, ¿no? ¿Para qué? Para que encontremos soluciones. Sí, yo tengo un amigo que decía que parte de la paternidad trata mucho de sustituir, o sea, de enseñarles a hacer, como tú dices, no puede quedar en blanco, o sea, tú les dices, no te enojes o no llores, pero hay una necesidad de expresión y tiene que identificar la emoción, diría el doctor Goldwyn, necesitamos ser, ¿verdad? Alfabetas emocionales, porque de veras a veces somos súper analfabetas en América Latina y lo hemos hablado muchas veces, los hombres típicamente es el enojo y las mujeres el llanto. O sea, todo lo que nos pasa es, si es hombre se enoja, si está frustrado, si tiene miedo, si tiene ansiedad, si tiene hambre. Y las mujeres, pues lloramos, tristeza. Esta es tal vez nuestra... Entonces, enseñarles a educar esas emociones, pero primero comienza con nosotros, ¿verdad? Claro. Y mira, han entrado muchísimos comentarios. Yo creo que vamos a tener que volver a platicar en algún Me momento, pero encanta, tal claro vez que sí. dos cosas. Me gustaría mucho que nos dejes la información o tal vez me la mandas en un momento para poder colgarla o si nos quieres hablar un poquito sobre los talleres. Y quisiera leer una última frase del material que me compartiste que me pareció Claro que sí. impresionante. Es, si no estás bajo control, entonces no puedes estar a cargo. Me pareció impresionante. Y aquí cita a Bruce Banner, ¿verdad? El Hulk. Ajá. Si son de mi edad, saben perfectamente de qué Sí. estamos hablando. O vieron ya la versión Marvel moderna, pero por favor no me hagas enojar, no soy yo cuando me violento. Entonces, Sí. ¿qué se trata esto de si no estoy bajo control, no puedo estar a cargo? Mira, esto me encanta que me preguntes esto, Evelyn, porque ¿a qué se refiere esto? A que si yo quiero ser una verdadera autoridad en mi casa, no puedo ponerme como loco y como loca, porque nadie se siente motivado a seguir a alguien que se pone histérico. Yo a mis alumnos siempre les doy el ejemplo. Piensen en cuando van en la calle manejando y algún histérico te avienta el coche, te grita cosas, te insulta. ¿Tú te sentirías motivado a seguir a esa persona a algún lado, a escuchar algo de lo que te diga esa persona, a permitir que esa persona te guíe o te dé un consejo? Claro que no. Cuando vemos una persona así en la calle, lo primero que pensamos es, está loco, ¿no?
Está loco, que se aleje lo más posible de mí, o sea, que le pase, pásale y vete, ¿no? Con los hijos es igual. Cuando los papás se comen como locos, histéricos y gritan, ¡ah! Los hijos lo primero que piensan es, está loco. Y por supuesto que no van a dejar que tú los guíes a ningún lado, no van a escuchar nada de lo que tengas que decir y no se van a sentir motivados a seguirte a ningún lado. Entonces, si yo aspiro a convertirme en una verdadera autoridad en mi casa, yo tengo que modelar con el ejemplo. Porque si no, nadie me va a escuchar. Nadie me va a escuchar. Y por otro lado, en referencia a esto de no soy yo cuando me violento, no me provoques, ¿no? Yo no puedo poner en manos de mi hijo de la edad que tenga la responsabilidad de mis emociones. No es función de mi hijo ni tranquilizarme, ni mantenerme feliz, ni mantenerme tranquilo. Esa es una responsabilidad mía. Y a mí nadie me hace enojar, yo solito me enojo. Pero entender todo eso implica un trabajo emocional. Y por eso hago tanto énfasis en eso. Los papás, como dices, siempre quieren las soluciones y créeme que en mis talleres yo busco darles la receta de cocina, lo más cercano a una receta de cocina, ¿no? Paso 1, paso 2, porque yo soy así, mentalmente yo soy súper estructurada, entonces paso 1, paso 2, yo procuro hacer eso. Pero para que ese paso 1, paso 2 funcione, primero tienes que aprender a estar bajo control. Qué importante, o sea, de veras me gustó porque si yo no aprendo a estar bajo control, no puedo estar a cargo. O sea, tienes razón, nadie me va a querer seguir si lo único que hago es parecer la loca de la esquina que ando gritando, pues, o sea, de verdad. ¿Y cuántas veces nos pasa? O sea, yo más de una vez tengo que reconocerlo, que les decía a mis hijos, por favor, no me hagan enojar. Pero eso no se vale, pues, o sea, Claro. y si tenemos un hijo bastante inteligente, que casi todos que conozco son muy Ahora ya traen inteligentes, un... entonces aprenden a manipularte y entonces saben que te enojas y porque haces cosas que no quieres y luego entonces tienes que pedir disculpas y comienza toda una viaje de culpabilidad que los papás no necesitamos mucho para Exacto, vivir con culpabilidad, ¿verdad? exacto. Samantha, no sé si quisieras, usemos unos minutos para que me cuentes cómo funcionan los talleres, Ok, quién se puede inscribir, cuál es el proceso, cómo le ok. hacemos. Claro que sí. Miren, los talleres yo los abro cada 3 meses. En este momento estoy empezando el taller de los hijos grandes, el de papás para hijos de 10 a 18 años. Todavía se pueden integrar. Lo único que tienen que hacer es mandarme un mensaje a través de Facebook. Ahí les va a aparecer mi Facebook. Soy Samantha Barocio Rocha Oficina. Ahí estoy. Me mandan un mensaje y les digo cuáles son los pasos. El taller dura 3 meses. Trabajamos una vez por semana en la noche, ya cuando los chamacos están dormidos. De 8 a 10 de la noche son los talleres, duran 2 horas. Y como les decía, los abro cada 3 meses. El siguiente taller para papás de hijos pequeños inicia el jueves 15 de abril. El de los grandes ahorita va a ser el lunes de 8 a 10. Para el taller de los papás de hijos pequeños, recomiendo que tengan a partir de 2 años de edad, que es cuando empiezan con el no, ¿sí? Para que realmente puedan poner en práctica todas las estrategias que les voy a compartir, ¿sí? Entonces, a partir de los 2 años, de 2 a 9 años más o menos es el grupo de los papás de hijos pequeños y el de los grandes sería de 10 a 18 años. El taller es muy, muy accesible. Lo que yo busco más que otra cosa es que prácticamente cualquier padre o madre de familia que esté interesada en trabajar en sí mismo pueda participar en este taller, pueda, pues sí, pues participar en este taller. Entonces busco que mis talleres sean muy accesibles. Entonces, mándenme un mensaje si me dicen que me escucharon aquí en Papás a Prueba de Todo, les voy a dar un descuento especial. Entonces, mándenme un mensaje a través de Facebook. ¿Les parece? Gracias, Samantha. Evelyn, y me gustaría, si te parece, me gustaría hacer un regalo. Ya tú decides cómo lo quieres hacer, pero me gustaría regalar 3 medias becas a tu comunidad. 3 medias becas para que participen en el taller. Entonces tú regálalas como tú decidas, ¿no? Puedes hacer una dinámica, no sé, lo que tú quieras hacer y feliz de que se integren a cualquiera de los grupos ahora o más adelante.
Excelente, yo te voy a pedir todo por escrito, así lo compartimos en la página de Papás a Claro Prueba que de sí. Todo. Somos una comunidad y pues, ¿qué te diré? Estamos aprendiendo. Yo creo que, aunque mis hijos ya están grandes, seguro me voy a inscribir por lo menos a uno o a los dos talleres para aprender, porque siempre hay alguien a quien podemos ayudar. De verdad, Sí. Samantha, yo les quiero contar que Samantha, sin conocerme, pues se tomó el tiempo por una amiga en común. Y voy a darle, te agradezco mucho, Samantha. Tal vez quisiera que nos dijeras, tenemos 10 minutos, Ujú. tengo varias preguntas, pero lo que pasa es que son preguntas muy específicas. Ya. Ujú. Entonces, realmente es difícil porque son preguntas, bueno, tal vez esta podría ser muchas madres solteras, padres solteros, ¿verdad? Y Ujú. esta que es un poquito más complicado Sí, porque sí. pues solo tú eres la autoridad. ¿Qué consejo le das a una mamá que tiene que hacer esto sola? Ujú. Y algún comentario final que quieras dejarnos, Ujú. pues, y los animo a tomar estos talleres y vamos a ver cómo hacemos esta sorteo de las becas que nos estás ofreciendo, de medias becas, y muchas gracias. Claro que sí, yo feliz, feliz, Evelyn, con muchísimo cariño. La recomendación que yo les daría es, siéntate a planear, ¿sí? Siéntate a planear basado en el tiempo que tú tienes disponible, en las actividades que tienes que hacer diariamente y en la medida de lo posible delega responsabilidades. Una de las cosas con las que más me encuentro con los papás y las mamás, tanto si son padres solteros como si son una familia, digamos, donde hay papá, mamá, es que muchas veces los papás terminan haciendo cosas que los hijos podrían hacer por sí mismos. Mm, Entonces, es muy importante, independientemente de la edad que tengan tus hijos, ponerte a pensar, bueno, ¿cuáles son las cosas que yo estoy haciendo por ellos, pero que realmente ellos podrían hacer por sí mismos? Porque eso te ayudaría a quitarte responsabilidades de encima, a que tengas un poquito más de tiempo. Y sobre todo, un punto muy importante, si esto es importante para cualquier papá, es más importante para una mamá soltera, un papá soltero, que es que establece, determina un tiempo para ti. Cuida de ti, mm. cuida de ti, date tus espacios de descanso. La casa puede estar tirada, pero tú no, ¿sí? Entonces es importante que cuides muchísimo de ti. Mientras mejor estés tú, mejor vas a poder estar ahí para tus hijos. Esto es importantísimo porque cuando tienen tantas responsabilidades encima, de la primera persona en la que se olvidan es de sí mismos. Entonces, yo les diría, esa sería mi recomendación. Ujú. Ala, qué excelente, muchísimas gracias. Y gracias, Samantha, de verdad creo que a veces nos olvidamos los papás de cuidarnos, ¿verdad? Y si nosotros lo aprendemos en una línea aérea, cuando te dan las reacciones ante un accidente, es primero ponte la mascarilla tú y luego se la pones a aquellos que dependen de ti. Ujú. Y eso y puede sonar cómico, pero alguien decía, tenemos que tener buenas relaciones con nuestros hijos porque al final ellos nos van a estar cuidando cuando seamos viejitos, ¿verdad? Entonces, Sí, hasta eso, de verdad, tenemos que pensar tanto a futuro, mucha planificación y por el otro lado aprovechar porque se pasa muy rápido, ¿verdad? Yo lo he comentado en otras oportunidades, mis hijos ya tienen, el mayor tiene 26, casi 27 años, ya se casó ujú, y tengo dos hijas ya adultas, ya el tiempo de esa desgaste ya claro, pasó, va a pasar y pasa más rápido de lo que uno a veces se piensa y no eso, lo aprovechas, ¿verdad? Entonces la exacto. paternidad no es solo sufrimiento y la podemos Mm, hacer más fácil si tenemos herramientas como esta. De veras que claro, creo que una crianza libre de gritos puede ser de mucha ayuda y yo creo que vamos a tener que platicar porque hablamos un ujú, poquito antes de cómo esta pandemia ha generado un efecto de sí, tanto estrés que nos ha hecho a lo mejor ser más gritones de lo sí, claro, normal, digamos, si pudiera haber algún normal en todo esto. así es. Samantha, ¿qué, algo final? Tenemos 5 minutos y pues así terminamos. Pues nada más, algo finales que yo les dejaría es, acuérdense que cualquier cosa que nosotros queramos lograr en la vida, cuando las cosas, cuando nos enfocamos en la satisfacción inmediata, eso termina teniendo consecuencias, consecuencias severas. Entonces, con la educación es exactamente lo mismo. Trabajemos mejor en
en proyectar los resultados que queremos tener a mediano y a largo plazo con los hijos. Aunque eso implique que me aguante un poco, que me aguante un poco las ganas de sermonear o de gritar o de decirle, ves, te lo dije, ¿sí? Trabajemos en buscar resultados a mediano y a largo plazo, porque al final eso es lo que tus hijos van a necesitar. Si tú gritas, si tú explotas, si tú tratas de controlar a tus hijos, el único resultado que vas a tener son hijos obedientes. Y creo que lo Mm, peor que podríamos hacer es educar hijos obedientes. Yo prefiero que ustedes trabajen en educar hijos cuestionadores, hijos que cuando lleguen allá afuera sean capaces de tener su propio criterio, que sean capaces de tomar decisiones por sí mismos, que aprendan cómo funciona el mundo allá afuera para que cuando lleguen allá afuera no se sorprendan, para que cuando lleguen allá afuera tengan las herramientas que necesitan para tener éxito en el mundo. ujú. Pero si tú te dedicas a controlarlos tú, a tú decirles lo que tienen que hacer todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, cuando lleguen allá afuera no van a saber hacer nada. Y Ala, creo qué que ninguno de importante. nosotros queremos eso para ninguno de los niños o jóvenes en nuestra vida. No, súper importante saber que estamos criando hijos, no estamos criando hijos obedientes, sino Ujú. criando hijos para que se conviertan en adultos responsables, Así que es, amen a Dios y se amen a sí mismos, ¿verdad? O sea así que es. esa es la meta y si la tenemos clara, sabemos que la obediencia no es el fin, la desobediencia tampoco es el fin, sino que Ujú. es un proceso y mucho o la más de lo que creemos tiene que ver con nosotros. Sí, claro, Samantha, he disfrutado muchísimo conversar contigo y por favor por ahí nos haces un espacito que vamos a invitarte la próxima y amigos, todos los que claro nos que sí. vieron, comparta este live, va a quedar grabado y por favor cuéntenos y lo que vamos a hacer es quienes estuvieron conectados y están hasta el final ahorita, que tomen un screenshot del live ahorita y nos cuenten qué fue lo que más les impactó. Y dentro de los mensajes que entren, vamos a sortear esas 3 medias becas que Samantha tan Me amablemente encanta. nos ofreció. Y pues, gracias, Samantha, quedamos pendientes y ya sabes que tienes en Guatemala a dónde venir, porque aquí te recibimos felices. Muchísimas gracias. Me Gusto de encantó saludarte, platicar gusto de conocerte. contigo. Igualmente, Samantha, nos vemos hasta la próxima y gracias a amigos quienes estuvieron conectados y estuvieron Gracias. aquí en la conversación, todos sus mensajes, los vamos a leer y vamos a platicar la próxima, el 24 de marzo tenemos el próximo live, así que los esperamos. Hasta pronto. Chao. Gracias. Gracias, Samantha.